Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, gracias al equipo de Siemens por darnos el espacio. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo olvidarnos un poquito de la complejidad en el proceso de los diseños de moldes, ¿no? Eso va a ser nuestro tema el día de hoy. Básicamente, en la agenda del día de hoy que vamos a estar viendo, primero que nada una breve introducción al tema, seguido de los retos típicos que se están presentando en la industria, cómo Siemens está proponiendo o cuáles son las soluciones que está proponiendo Siemens. Vamos a ver un breve resumen de beneficios, un apartado de conclusiones y posteriormente pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. El grupo de investigación de Aberdeen realizó un estudio de la industria de moldes y troqueles y publicó un informe sobre los talleres de moldes y troqueles del siglo XXI, donde identificaron los 5 principales indicadores de rendimiento de los mejores fabricantes de moldes. El mejor en su clase se movió rápidamente para aumentar la eficiencia del diseño. Como resultado, redujeron los tiempos de respuesta de su trabajo. Luego adoptaron estrategias para ofrecer servicios de valor agregado y un enfoque de nicho de mercado para diferenciarlos, de modo que no tuvieran que competir solamente en el precio. Como resultado, pudieron adoptar las tendencias. Existen, en este caso, grandes brechas de rendimiento entre las mejores tiendas de su clase y rezagadas. Por ejemplo, el mejor presupuesto de su clase con precisión y puntualidad con un promedio del 96% o mejor. También entregar las herramientas a tiempo con alta calidad en un promedio de 97% o mejor. Dado el nuevo panorama, casi todas las fábricas de moldes sobrevivientes sabían que había que hacer cambios. Antes de realizar cualquier cambio, debe comprender sus desafíos. En la parte derecha de esta diapositiva mostramos un proceso típico de moldes o diseño de moldes, todo comenzando desde la importación de los datos de sus clientes, pasando por la ejecución, y posteriormente a su producción. Uno de los mayores desafíos que enfrenta es desde el principio. ¿Cómo puedo manejar los datos que provienen de mis clientes en varios formatos CAD? ¿Necesito múltiples sistemas CAD en mi organización? El próximo desafío sería, ¿cómo puedo entregar moldes a mis clientes tan rápido como mis competidores? ¿Cómo puedo reducir el tiempo de aprendizaje para los más nuevos? ¿Cómo puedo capturar las mejores prácticas de mi organización? ¿Cómo puedo actualizar mi diseño de molde con el último cambio de diseño? Es súper importante. Y por último, pero no menos importante, sería cómo puedo capturar información de fabricación y diseño que ayude a automatizar mis operaciones de fabricaciones posteriores. ¿Cómo gestionaré el cambio de diseño en la fabricación? Y cómo puedo conectar la salida de diseño directamente con el personal del taller. Veamos cada desafío en detalle. Manejo de los datos de cliente. Para los clientes, Multicad es una realidad. Hay 2 partes preocupantes trabajando con Multicad. Primero, cómo obtener los datos de varias fuentes de CAD y el otro, cómo modifico datos externos dentro de Solid Edge. Solid Edge tiene la capacidad de leer y modificar datos de múltiples sistemas CAD y agregar inteligencia a esos datos, junto con los principales paquetes CAD. Se puede abrir directamente formatos neutros como JT, STEP, IGES y otros. Si tenemos datos CAD, hay muchas posibilidades de que Solid Edge pueda abrirlos y leerlos. Una vez que los datos se han leído en Solid Edge, se pueden modificar según sea necesario con la tecnología Synchronous, la que elimina la necesidad de una traducción lenta y propensa a errores. Synchronous Technology ofrece una creación y modificación de diseño rápida e intuitiva. Puede modificar fácilmente una parte, incluso si no sabe cómo se creó originalmente. Y el proceso de modificación es increíblemente rápido e intuitivo. Ok, vamos a ver cómo funciona todo esto en SolidEdge. Primero que nada, tenemos una geometría, como bien lo mencionó Rubén. Es una geometría que viene de un sistema CAD que no es precisamente diseñado en SolidEdge. ¿Cómo podemos ver esto? Pues bueno, tenemos una parte y no conocemos su árbol de construcción, no conocemos su geometría y no tenemos información nada
al respecto de la creación de esta geometría. Sin embargo, eso no es un problema para Solid Edge, ya que nosotros, como lo vimos en en sesiones anteriores, pues bueno, podemos trabajar directamente con Solid Edge sin ningún problema. Una parte importante dentro del proceso de las partes plásticas es los elementos adicionales que podemos agregar dentro de mi geometría. Por ejemplo, el hecho de poder generar refuerzos dentro de mi sistema simplemente teniendo un grupo de curvas que nos ayuden a definir la estructura. Para esto, bueno, tenemos comandos específicos para la creación de estos elementos y solamente seleccionando las geometrías o las curvas que me lo definen, incluso no necesariamente tienen que estar completamente definidos, sino simplemente una geometría que me dé el aspecto global, y el software automáticamente detecta las geometrías en las cuales se tiene que adaptar. Estas opciones yo puedo definir únicamente con una línea, puedo definir el grosor del refuerzo e incluso determinar si requiero que este refuerzo tenga desde su creación un ángulo de desmoldeo. Esta parte de geometrías me ayudan a hacer extremadamente rápido el proceso de generación de características adicionales que requerimos dentro de mi proceso del molde. Algo que también es muy importante es la generación de sistemas de ventilación. Solid Edge me permite, bajo una serie de comandos muy rápidos, también con el simple hecho de tener una geometría de frontera, podemos generar ventilaciones o sistemas de ventilación dentro de mi parte plástica. Este proceso, mediante también una serie de asistentes, me ayuda a definir cuáles son las características de mi rejilla de ventilación. Por ejemplo, cuál es el espesor de cada una de ellas y si tiene alguna profundidad en específico, lo podemos definir directamente desde nuestro modelo. Así como también podemos definir si requerimos que esta geometría tenga un ángulo de desmoldeo. Entonces, mediante este asistente, simplemente tenemos que seleccionar primeramente la frontera. Esta frontera no necesariamente tiene que ser una geometría cuadrada, simplemente es una geometría cerrada. Después selecciono cuáles son esas curvas que me definen mi primer parámetro y después las curvas que me definen mi siguiente parámetro, la dirección de corte, y automáticamente se genera esta rejilla como yo la definí desde un inicio. Podemos observar que la rejilla tiene parámetros diferentes. Por ejemplo, todas las características horizontales que seleccioné en este punto tienen una profundidad diferente. Este tipo de soluciones me ayudan a que mi proceso de diseño sea muchísimo más rápido y no tenga que estar generando todas estas geometrías mediante procesos de extrusiones y cortes de manera tradicional. Otro punto importante dentro de la creación de partes plásticas es la parte de generación de labios. Simplemente seleccionamos una curva y Solid Edge automáticamente detecta toda la ruta que necesitamos dentro de mi proceso de creación. Podemos observar cómo en una forma muy visual me permite saber si yo requiero tener un labio de forma positiva, o sea, que agregue material a mi geometría, o haciendo cambios y configurando tanto espesor como altura de mi geometría, puedo también decirle que es de forma negativa, en el cual realiza el corte que necesita específicamente para su creación. Algo que es muy importante dentro de mi proceso de preparación de geometría para mis moldes es la parte de yo poder revisar cuáles son los ángulos de desmoldeo que tiene mi geometría. Por ejemplo, podemos observar que algunas de estas caras todavía tienen un ángulo en vertical. Con esto, también con nuestras herramientas de drafting, podemos rápidamente adaptar estas geometrías
a que estén adaptadas y configuradas específicamente para que puedan ser desmoldeadas y no tener problemas al momento de la generación de la producción. Sí, seleccionamos cuáles son las caras que están marcadas en esta zona como caras difíciles y podemos observar que pues ya me muestra todas estas caras que ya las tenemos en una región con el ángulo correcto. Muchas gracias, José Luis. Y pues bueno, podemos darnos cuenta, en resumen, que hay varios beneficios que pueden impulsar la necesidad de trabajar con datos multicad. Al manejar eficientemente el diseño colaborativo con su cliente utilizando Solid Edge, todos estos beneficios sirven para aumentar sus órdenes de trabajo. A continuación, hablemos sobre el desafío de cómo podemos entregar moldes a nuestros clientes tan rápido como nuestros competidores. Hay dos partes. Primero, su desafío de pasar completamente al diseño 3D. Y segundo, si está haciendo un diseño de molde 3D, ¿cómo puede acelerar el proceso de diseño? Solid Edge Mold Tooling integra la experiencia de herramientas, lo que le permite crear moldes basados en el modelo del producto con total asociatividad entre los dos. El flujo de trabajo estructurado ayuda a los diseñadores nuevos a ser productivos y más rápidos. Con la librería de moldes y los catálogos de piezas estándar, junto con la biblioteca de reutilización integrada, podemos aprovechar fácilmente los diseños existentes ya probados. Generar dibujos completamente detallados para la producción es una tarea muy repetitiva y requiere mucho tiempo. Mold Tooling automatiza este proceso. Ahora pasemos y veamos cuál es la forma de trabajar estructuradamente con nuestro trabajo de Mold Tooling. Vamos a abrir en este punto, vamos a hacer un archivo desde cero para ver cuál es este proceso mediante una forma muy automatizada para poder generar estas geometrías. Empezamos con nuestra herramienta de Mold Tooling y lo primero que hace esta operación es crear una estructura. Normalmente cuando estamos en el proceso de diseño de moldes, el hecho de estar generando nuevos archivos y estar poniéndolos en estructura específica para tener un mejor control de los documentos, resulta un proceso tedioso. Para esto, Mold Tooling nos ayuda a que este trabajo sea mucho más simple. Vamos a empezar con, primero establecemos un prefijo y establecemos el proyecto, el nombre del proyecto que queremos trabajar. ¿Sí? Entonces, seleccionamos una carpeta en donde queremos que se establezcan todos nuestros archivos. También el software desde un inicio nos pregunta cuáles son las unidades en las cuales vamos a trabajar y cuál es la orientación del molde. A partir de este momento, el software automáticamente me genera un flujo estructurado de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este punto me pide cuál es la geometría en la cual yo quiero empezar a generar mi molde. Ya que yo tengo esta geometría seleccionada, podemos ver que es la pieza con la cual estábamos trabajando anteriormente y mediante estos asistentes voy estableciendo paso a paso cuál es lo siguiente que requiero trabajar. Por ejemplo, primero me dice cuál es el factor de contracción que va a tener mi geometría. Este factor de contracción yo lo puedo tener de forma uniforme, ya sea o no uniforme, y yo puedo establecer cuál es el factor de contracción en cada sentido específico de mi geometría. Lo puedo establecer en porcentaje o en coordenadas. Otra parte importante es la posición de mi geometría. Yo puedo establecer específicamente cuál es la posición en la cual se va a encontrar mi pieza. ¿Sí? Para este caso, necesito rotar mi geometría a 180 grados para que esté posicionada en la forma en la cual yo así la requiero. Podemos observar cómo todos estos pasos los generamos de una forma muy estructurada y paso a paso como lo tenemos en este asistente. El siguiente punto es generar mi línea de partición. La línea de partición me ayuda a saber
me ayuda a identificar en el software cuáles son esas zonas en las cuales yo quiero diferenciar entre mi corazón y mi cavidad. Principalmente, el software me ayuda a seleccionar la parte en la cual voy a trabajar y después yo voy a seleccionar la cadena de geometrías con las cuales voy a trabajar mi línea de partición. Entonces voy a trabajar mi línea de partición, selecciono mi parte y selecciono las curvas. Podemos observar cómo el software automáticamente detecta una serie de curvas, las cuales yo puedo empezar a agregar. En este momento, el software también me puede ayudar a definir cuáles son estas curvas de construcción en el cual puedo yo generar mi corazón y mi cavidad. Voy a empezar a generar un nuevo ensamble. Okay, voy a regresar al punto en el que me encontraba. Vamos a rotarlo 180 grados y listo. Entonces, ya que yo tengo mi geometría, nuevamente voy a entrar a mi línea de partición. Y selecciono las curvas. Esto con la intención de que genere automáticamente las regiones en las cuales tengo geometrías abiertas. Esto me permite generar parches de forma automática sin necesidad de generar geometrías independientes alrededor de mi parte. Podemos observar, en cuanto yo tengo una geometría cerrada, el software automáticamente me detecta esta región. ¿Sí? Ya que yo tengo seleccionadas todas las zonas, el software ya reconoce y define cuáles son las zonas que pertenecen a mi zona de corazón y a mi zona de cavidad. Ya que yo tengo mis líneas de partición generadas, me propongo a generar ahora sí estas superficies que requiero en base a estas líneas de partición que ya tenía previamente generadas. El software genera todas las superficies necesarias para poder generar este proceso. Podemos observar cómo hace parches de forma automática en las geometrías abiertas y me genera una superficie de partición alrededor de mi geometría.
Este proceso me ayuda a que mi generación de corazón y cavidad sea muchísimo más simple. Yo puedo seleccionar directamente todo el proceso que yo voy haciendo. Puedo ver cómo es un proceso estructurado y voy generando paso a paso cada una de las cosas que voy generando. Este proceso automáticamente ya me genera los cortes y los bloques que yo requiero para generar mi corazón y mi cavidad. ¿Sí? Podemos también, bueno, ya que yo tengo mi geometría terminada, puedo ver cómo pues bueno, ya se generan de forma automática cada una de las partes que yo requiero para mi generación del molde. Entonces voy a activar todo lo que desactivé y después de este punto, ya que yo tengo mi corazón y mi cavidad, pues yo puedo agregar un portamoldes, ¿no? Este portamoldes lo puedo yo tener específicamente en parte de la librería estándar o de los fabricantes más comunes de moldes, el cual, pues bueno, genera este proceso de, de molde en absolutamente todas las partes, ¿no? Todas las placas y todo lo que se requiere para su generación, lo puedo hacer de forma automática. Incluso esta librería incluye una gran cantidad de partes estándar, las cuales las jala directamente desde librería y hace todo el posicionamiento y el corte que se requiere para poder generar este proceso. Nada más, perdón, José Luis, te voy a interrumpir un poquito. Creo que tenemos una versión más actualizada de ese archivo. No sé si gustas checarlo. Bueno, según yo estaba utilizando el archivo más reciente, pero... Ok. Bueno, entonces resulta que tenemos un archivo con cambios de ingeniería, el cual no me había percatado. Bueno, entonces el proceso pues realmente es muy simple. Yo ya tengo aquí pues todo un molde generado y un proceso muy avanzado en la generación del molde. Sin embargo, pues bueno, solamente voy a guardar esta geometría y lo que voy a hacer en este punto es voy a regresar a la parte en la cual yo estoy utilizando como referencia. Esta parte, bueno, lo que me indica es que tengo una serie de cambios los cuales requieren un proceso de cambio. Como lo recordamos, es una geometría que no tiene ningún parámetro. Sin embargo, no es ningún problema para Synchronous Technology. Vamos a empezar con los cambios de más difíciles a más fáciles. Perdón, de más fáciles a más difíciles. Vamos a empezar a quitar la geometría que tiene alrededor de mi geometría. Esto recordábamos que con Synchronous Technology es muy simple. Simplemente seleccionamos las caras y presionamos la tecla suprimir para quitar esta geometría generada. Recordamos que es una parte en la cual simplemente viene de un proceso de multicad y no conocemos su árbol de construcción. El siguiente punto me dice que tiene que haber una distancia de 20 milímetros entre estas dos caras. Voy a hacer una medición rápida para saber cuánto mide actualmente. Actualmente mide 30 milímetros. Por lo tanto, si me pide que tenga un cambio de 20 milímetros, eso no es problema. Simplemente seleccionamos la cara que queremos mover y el software detecta automáticamente que esta cara tiene una simetría y que tiene ciertas regiones en offset. Si yo le quito 5 centímetros, bueno, yo requiero que mida 20, incluso puedo utilizar mi geometría de forma simétrica, establecer el valor y ya tengo el cambio de forma rápida y sencilla. Otro punto importante es que yo requiero
tener una distancia entre el soporte o la forma de sujeción y el centro de esta geometría de 63.5. Esta geometría, como viene de una parte no importada, no generada en Solid Edge, también puedo yo hacer que funcione como una característica específica. Por ejemplo, yo le puedo declarar al software que toda esta parte se comporte como si fuera una sola característica. Ya que yo hago que se comporte como una característica, nuevamente puedo agregar el dimensionamiento entre los dos puntos que yo requiero y cambio el valor como yo así lo requiero, que es 63.5. ¿Sí? Podemos observar cómo el software automáticamente adapta toda la geometría y genera el cambio de forma automática. Ahora, el cambio más difícil para mis ojos, por lo menos, ¿no? Que es rotar esta geometría o todo este sistema de anclaje. Vamos a rotarlo 20 grados con respecto, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, para esto vamos simplemente nuevamente a seleccionar cuáles son las características específicas y el software reconoce que toda esta sección es la que yo requiero para hacer el movimiento. Simplemente establezco cuál es mi punto de rotación y genero mi cambio. Me están pidiendo 20 grados con respecto a mi geometría, por lo tanto vamos a ponerle 20 menos 180, que es lo que requiero, y ya tengo 20 grados en mi posicionamiento con respecto a mi línea de centro, y es un cambio que me pudo haber tardado mucho tiempo en cuestión de hacerlo de forma tradicional, ¿no? Con un sistema basado en historial. Nuevamente, una de las grandes ventajas de este tipo de herramientas es que todo absolutamente se genera de forma estructurada. Cuando yo regreso a mi ensamble, el software me dice, hay cambios que se han generado en tu geometría y simplemente yo acepto el cambio y podemos observar cómo mi geometría se ha adaptado de forma completamente automática sin yo tener que hacer ningún cambio en específico. Voy a activar únicamente, voy a quitar la base. Y podemos observar cómo han cambiado la posición de con todos los cambios específicamente que me han requerido sin tener la necesidad de haberlos hecho desde un inicio. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, como pudieron apreciar, podemos resumir que las herramientas en Solid Edge Mold Tooling ayudan ampliamente para trabajar con geometría de piezas, crear superficies de partición y permitir actualizaciones automáticas que se encuentran entre las más sólidas disponibles. ¿Sí? Es importante también tomar en cuenta, por ejemplo, en este caso el proceso de manufactura ya está integrado, como pudimos apreciar en la demostración, y esto con la ayuda de herramientas para la generación de electrodos, por ejemplo, y que es un sistema totalmente integrado con Campro. Bueno, vamos a ver nuevamente. Ahora vamos a revisar cuál es la forma en la cual vamos a trabajar pues, la manufactura de esta geometría. Un punto importante en la generación de moldes es el diseño de los electrodos. Para esto vamos a abrir un nuevo archivo o un nuevo proyecto que se genere directamente desde cero. Para esto, ya con mi proyecto de molde generado, yo puedo generar ahora mi proyecto de electrodo. Nuevamente establecemos el nombre de mi proyecto y ahora selecciono en dónde se encuentra la geometría. Ahora generé yo directamente en el proyecto que acabo de generar y selecciono pues la parte en la cual se encuentra mi bloque pues de corazón o de cavidad, ¿sí? Ya que yo lo tengo,
tengo importada aquí la geometría ya específicamente, o la geometría final en la cual voy a empezar a trabajar. Esta geometría, ya que yo la tengo importada, ahora puedo pasar directamente a la orientación. En este caso, la orientación se encuentra de forma adecuada. Sin embargo, mi cero de máquina pues, se encuentra en la parte de abajo, en el centro. Para este caso, requiero que el cero coordenado para mi electrodo se encuentre en una posición diferente. Esta posición la puedo establecer de manera independiente al cero de trabajo y termino ya de establecer mi geometría. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es generar las caras que consideran dentro del electrodo. Para esto, también por medio del asistente que tenemos dentro de Solid Edge, podemos observar que simplemente seleccionando las caras en las cuales yo requiero generar mi electrodo, Solid Edge me ayuda a generar toda la geometría necesaria alrededor de este proceso. Simplemente yo selecciono cada una de las caras que requiero para la generación del mismo. Al yo terminar este proceso y seleccionar la región, podemos observar cómo yo ya tengo mi proceso ya tengo mi electrodo o mis caras generadas. Lo siguiente es ahora sí generar la base del electrodo. Y al seleccionarlo, nosotros podemos establecer cuáles son las medidas globales de mi electrodo. ¿Sí? Yo lo puedo tener rectangular, específico o generar un perfil adicional. Ya que yo lo tengo, podemos observar cómo yo ya tengo el proceso específico y final de mi electrodo. Este electrodo también tengo toda la documentación relacionada al mismo. Este me va a permitir generar el plano de forma automática de cuáles son las medidas globales para su fabricación, así como el bloque necesario para poderlo trabajar y los valores que requiere en cuestión de la chispa. Otro punto importante es que de forma automática me genera pues la salida para la erosión, en la cual me define de forma automática cuáles son las coordenadas que yo tengo que establecer dentro de mi proceso de manufactura o dentro de mi proceso de erosionado. Este mismo, bueno, Solid Edge, dentro de nuestro proceso de creación de moldes, también tenemos pues la conexión directa con la manufactura. Esta manufactura la hacemos a través de Solid Edge Cam Pro, el cual es un muy potente generador de geometrías y de procesos de manufactura. En este momento no vamos a entrar mucho a detalle, tenemos unas sesiones más adelante en las cuales vamos a mostrar todos los procesos de manufactura. Sin embargo, podemos ver cómo está completamente conectado y podemos tener sin ningún problema el proceso de adaptación hasta nuestro sistema de CAM, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente una simulación, la cual tenemos dentro de mi proceso de manufactura. Simplemente yo puedo ir viendo de forma muy gráfica cuál es todo este proceso en el cual se va a generar. Y este proceso va acompañado de la generación de absolutamente todo el programa requerido para su manufactura. Con esto, bueno, ya tenemos el código G requerido para su fabricación. Voy a procesar únicamente una operación. Este postprocesador está adaptado y es específicamente para la máquina con el cual estamos trabajando. ¿Ok?
Listo. Entonces, regresamos a la presentación. Gracias, José Luis. Como pudimos ver, la ventaja principal y clave de tener una solución integrada es que nos va a permitir una gestión eficiente en cuanto al cambio de diseño. Cuando se introduce una nueva revisión del modelo del producto, los cambios de diseño se propagan fácilmente a lo largo de la cadena de proceso, ya sea CAD, CAM, CMM y CNC. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo lograron esto los mejores fabricantes de herramientas de su clase? ¿Cómo están manejando un negocio rentable y en crecimiento en este entorno tan desafiante? La clave es adoptar la tecnología adecuada junto con una combinación de personas y procesos. Estas empresas utilizaron el software integrado junto con la automatización del diseño para eliminar todas las tareas manuales y mundanas con tal de que se pudiera responder más rápido.